¿Por qué te sientes inseguro porque me vaya a un retiro con lencería nueva? Trabaja en tus problemas de confianza, Scott. Esas fueron las últimas palabras que Jessica susurró antes de cerrar su maleta con una sonrisa gélida. Lo que ella ignoraba era que Scott ya se había percatado de la mentira, y el plan que había puesto en marcha en silencio expondría la traición de la forma más impactante. Espectadores, ¿alguna vez han confiado plenamente en alguien solo para sentir cómo su mundo se derrumba? ¿Cómo reaccionarían si su esposa les dijera algo así? ¿Confiarían en ella o en sus instintos? Scott Rivers creía tener el matrimonio perfecto. 3 años de amor, risas y lealtad hasta la noche en que su esposa preparó la maleta para un retiro de trabajo y metió una lencería roja nueva. Ella dijo que no tenía nada de malo. Él no dijo nada. Pero ese instante, ese descubrimiento, revelaría un secreto tan impactante que destruiría todo lo que creía sobre el amor, la confianza y el matrimonio. Así que díganme, ¿qué harían ustedes si fueran Scott? Empezó como cualquier jueves por la noche. El apartamento olía a velas de lavanda y a ropa recién lavada. Una suave melodía de jazz sonaba en el altavoz Bluetooth, la lista de reproducción favorita de Jessica. Se movía por la habitación con una precisión grácil, doblando la ropa y tachando elementos de su lista de viaje. Su retiro, había dicho, duraría 3 días, un evento de integración corporativa en Lake Geneva. Scott estaba junto a la cómoda, ayudándola a empacar o fingiendo hacerlo. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Amaba a esta mujer. La misma mujer que una vez bailó descalza en la cocina, quemando panqueques mientras se reía de su mal canto. La misma mujer que solía enviarle un mensaje de texto que decía, «Ya te extraño», antes de su hora de almuerzo. Pero últimamente, había cambiado. Se había vuelto distante, reservada. Fue entonces cuando lo vio. La lencería roja, suave, elegante, cara, aún con su etiqueta. Se quedó paralizado, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Jessica no usaba cosas así. Al menos no para él. «Ah, Jess», dijo él con dulzura, levantándola a medias de la maleta. «Parece nueva para el retiro». Ella se giró bruscamente, con los ojos centelleando. «¿En serio, Scott? ¿Vas a empezar ahora?» Él parpadeó, confundido. «Solo pregunto». «Nunca». Ella lo interrumpió. «Tienes que dejar de ser tan paranoico. Es solo lencería. Quería sentirme bien conmigo mismo, eso es todo». Él dudó. «De acuerdo, te creo. Simplemente no me lo esperaba, Scott», dijo ella fríamente. «Tienes que dejar de centrar todo en tu inseguridad». Él la miró y luego la observó detenidamente. Su tono era demasiado defensivo. Su postura demasiado tensa. Y tras esa irritación, había algo más. Culpa. Forzó una pequeña sonrisa. «Lo siento. No quería molestarte». Jessica suspiró, pasando a su lado. «Está bien. Solo confía en mí». «De acuerdo. Necesito este retiro para mi tranquilidad». Esa palabra, tranquilidad, flotaba en el aire como una advertencia. Mientras cerraba la maleta, Scott sintió como el calor se desvanecía de la habitación. Algo en su energía era diferente, como si ya estuviera a medio camino de irse. Más tarde esa noche, mientras ella se dormía a su lado, Scott permaneció despierto, mirando al techo. Las luces de la ciudad parpadeaban en las paredes de su habitación como fantasmas. Sus palabras resonaban en su mente: «Trabaja en tus problemas de confianza». Pero en el fondo, una voz susurraba la verdad que no podía ignorar. Quizás la confianza no era el problema. Quizás ella sí. Y al amanecer, ese susurro se convertiría en tormenta. A la mañana siguiente, Jessica lucía la misma sonrisa serena que siempre tenía antes de un viaje. Besó la mejilla de Scott, y su perfume perduró como un recuerdo imborrable. «No le des tantas vueltas», dijo con ligereza. «Te escribo cuando llegue», asintió él, con el pecho oprimido por algo que no podía definir. «Conduce con cuidado», murmuró, observándola arrastrar su maleta por la puerta hasta perderla de vista. Cuando el sonido del coche finalmente se desvaneció, el silencio llenó el apartamento.
Un silencio extraño e incómodo que no se sentía como paz. Se sentía como ausencia. Scott estaba sentado en la encimera de la cocina, con el café enfriándose entre sus manos. Durante 3 años, la confianza había sido su pilar hasta ahora. Todo su ser deseaba creer que ella decía la verdad sobre el retiro. Pero sus palabras, su tono, su repentina irritación, resonaban en su mente como estática. Abrió el teléfono y revisó la conversación. El último mensaje decía: «Te voy a extrañar, cariño». Parecía normal, pero algo no le cuadraba. Scott se recostó en la silla, un pensamiento inquietante que ahora le susurraba con más fuerza. ¿Y si miente? No quería ser ese marido, el paranoico. Pero cuando el amor y la duda luchan en el mismo corazón, la lógica nunca gana. Al mediodía, la curiosidad se volvió insoportable. Sabía que Jessica trabajaba para una prestigiosa empresa de informática en el centro, un lugar que rara vez organizaba retiros sin previo aviso. Miró fijamente el contacto de su oficina en el teléfono, con el pulgar sobre el icono de llamada. El pulso se le aceleró. «No lo hagas», se dijo. «Te arrepentirás si te equivocas», pero su instinto le decía lo contrario. Llamó a Collins and Gray Technologies y una voz masculina contestó. Hola. Soy Scott Rivers, el esposo de Jessica Rivers. Solo quería saber cómo estaban. Escuché que el retiro de la empresa empezó hoy». Hubo una pausa. El hombre al otro lado de la línea dudó. ¿Retiro? A Scott se le cortó la respiración. Sí, Jessica dijo que estaría fuera 3 días. El viaje de la empresa. Otro silencio. Entonces llegaron las palabras que lo destrozarían. «Lo siento, señor Rivers, pero no tenemos ningún retiro programado este mes. Todos están trabajando en la oficina como siempre». Scott apretó el teléfono con fuerza. ¿Está seguro? Quizás sea una actividad para fortalecer el equipo. Seguro, respondió la voz con firmeza. Jessica se tomó unos días libres esta semana. Dijo que tenía asuntos familiares que atender. Asuntos familiares. Asuntos familiares. A Scott se le revolvió el estómago. Tenía la garganta seca y la mente le daba vueltas más rápido que el corazón. «De acuerdo, gracias», susurró y colgó. Se quedó sentado en silencio, mirando la pared. De repente, su mundo se sintió más pequeño, más frío. La verdad no llegó con estruendo. Llegó con silenciosa precisión, frase a frase, despojándolo de la ilusión en la que había vivido. Intentó respirar, pero el aire se sentía pesado. Ella le había mentido descaradamente. Y si era capaz de mentir sobre esto, ¿sobre qué más habría mentido? Mientras el polvo se extendía por el apartamento, el teléfono de Scott vibró. Un mensaje de Jessica. «Acabo de llegar, cariño. La vista es increíble». Le tembló la mano al leerlo. La foto que le había enviado mostraba una cabaña de lujo junto al lago, y en algún lugar del reflejo, apenas visible en el cristal de la ventana, se distinguía la silueta de un hombre. No era él. El corazón de Scott se rompió en silencio. Le respondió con un mensaje, no con ira, sino con calma y precisión. «Sé lo que tramas. No vuelvas a mi casa». Luego pulsó enviar y apagó el teléfono. La risa de Jessica resonó en la cabaña mientras servía vino en 2 copas. El lago brillaba afuera, la luz del sol rebotaba en su superficie como diamantes. Su teléfono vibró sobre la mesa, pero lo ignoró. Estaba concentrada en el hombre frente a ella, Ryan Miller. El exnovio al que una vez juró que había sido un error del pasado. «¿Sigues nerviosa?», preguntó Ryan, sonriendo con sorna mientras la rodeaba con un brazo por la cintura. «Puede ser un poco», admitió Jessica, con una sonrisa tímida. Solo necesitaba un respiro de todo, del trabajo, de las expectativas, de Scott. Ryan alzó su copa. «Por la libertad». Sus copas tintinearon, el sonido resonando en el aire como una promesa o una maldición. Pero mientras Jessica intentaba ahogar su culpa en vino y risas, Scott permanecía solo en su apartamento, mirando las paredes que una vez albergaron sus recuerdos. Cada foto en el estante se burlaba de él ahora. Rostros sonrientes, poses perfectas,
mentiras congeladas. Su teléfono seguía apagado. No se atrevía a encenderlo. No quería sus excusas. No esta noche. Entró en su dormitorio, la misma habitación donde había encontrado la lencería roja, y se sentó en la cama. Su mente daba vueltas, repasando cada pequeño momento de los últimos meses. Sus largas noches en la oficina, su repentino interés por el ejercicio. La forma en que había empezado a bloquear el teléfono. Cada detalle que antes parecía normal ahora tenía un sentido doloroso y desagradable. Cogió una foto enmarcada de su luna de miel. La cabeza de Jessica apoyada en su hombro, los ojos llenos de amor. La miró fijamente durante un largo rato antes de susurrar. ¿Acaso algo de aquello era real? No lloró. No podía. Un dolor así no se calma con lágrimas. Se calma con silencio. Un silencio que te corroe el alma hasta dejarla vacía. Mientras tanto, en la cabaña, la risa de Jessica se apagó cuando por fin miró el móvil. La pantalla se iluminó con un mensaje sin leer. Scats. Se le aceleró el corazón. Lo abrió. Sé lo que tramas. No vuelvas a mi casa. La copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Ryan se giró al instante. Jess, ¿qué te pasa? Ella no respondió. Le temblaban los dedos al releer el mensaje, la incredulidad reflejada en su rostro. Lo sabe, susurró. Ryan frunció el ceño. ¿Sabe qué? Le dijiste que era una retirada. ¿Verdad? Sí, pero ¿cómo? No debía saberlo. Se interrumpió, presa del pánico. Dios mío, ¿y si me siguió? Ryan puso los ojos en blanco. Tranquila, Jess. Está fanfarroneando. Probablemente solo intenta asustarte. Pero Jessica presentía lo contrario. Scott no era de los que fanfarroneaban. Cuando estaba herido, guardaba silencio. Un silencio peligroso. Intentó llamarlo. No contestó. Le envió un mensaje. Sin respuesta. Otro mensaje. Nada. La pantalla seguía en negro. Por primera vez, el miedo le recorrió la espalda. Intentó restarle importancia con una risa, pero le salió temblorosa, forzada. Está bien, murmuró para sí misma. Se calmará. Siempre lo hace. Pero en el fondo, sabía que esta vez era diferente. Esta vez, el silencio de Scott no tenía que ver con el perdón. Era el sonido de un final. Esa noche, Scott estaba sentado en el balcón, con las luces de la ciudad parpadeando abajo. El ala le rozó la cara, fría y cortante. Él le había dado todo, lealtad, paciencia, confianza, y ella le había dado engaño envuelto en lencería. Por primera vez, no sintió ni amor ni odio, solo vacío. En algún punto entre las mentiras y el silencio, algo dentro de él había muerto, y al día siguiente empezaría a planear cómo enterrarlo. Jessica regresó a Chicago una semana después, sus tacones resonando contra el pulido suelo del vestíbulo de su edificio. Llevaba su equipaje con una seguridad que no sentía del todo. Scott había ignorado sus llamadas durante días, y ella se decía a sí misma que estaba exagerando, que al final la perdonaría. Pero al acercarse a la puerta principal, la llave se negaba a girar en la cerradura. Lo intentó de nuevo, con más fuerza esta vez, girándola y sacudiéndola. Pero no se movía. El pánico le oprimió el pecho. ¿Qué demonios? Murmuró entre dientes, buscando a tientas su teléfono para llamarlo. No contesta. Volvió a llamar. El silencio persistía, y su confianza flaqueó. Le temblaban las manos mientras miraba por la mirilla. El apartamento estaba vacío. Ni rastro de sus pertenencias, ni felpudo, ni evidencia de que alguna vez hubiera vivido allí. El corazón le latía con fuerza. La idea la atormentaba. Había cambiado las cerraduras. Dejó caer su equipaje en el pasillo y golpeó la puerta con fuerza, gritando su nombre. Scott, abre. Soy yo, nada. Se dejó caer al suelo, con la cabeza dando vueltas. Scott, el hombre que una vez la había llamado el amor de su vida, se había ido, y la casa que creía suya. La vida que habían construido juntos le había sido arrebatada sin mediar palabra. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre.
Scott trajo tus cosas. Dijo, se acabó. Las manos de Jessica se aflojaron al leer las palabras. Le temblaban las piernas y se apoyó en la pared para sostenerse. No, no, eso es imposible. Susurró, con lágrimas en los ojos. Llamó a sus amigos, intentó razonar con ellos. Pero incluso ellos se mostraban distantes, reacios a tomar partido. La traición no solo había destrozado su matrimonio, sino que la había aislado del mundo que una vez conoció. Al día siguiente, fue a la oficina de Scott, con la esperanza de una última conversación, una oportunidad para explicarse. Pero la recepcionista, con firmeza cortés, le informó que no recibía visitas. El personal de seguridad la acompañó a la salida cuando se negó a marcharse. El pánico se transformó en humillación. Su orgullo, antes intacto, se desmoronó bajo el peso del rechazo público. Cada mirada de los transeúntes parecía burlarse de ella. Cada susurro en el vestíbulo le recordaba que su vida se había desmoronado mientras ella estaba fuera, persiguiendo un deseo imprudente. Vagaba por las calles, aferrada a su teléfono, desesperada por una señal de auxilio. Cada llamada sin respuesta era una confirmación de que Scott no iba a volver. No había esperado, había seguido adelante, dejándola en un vacío que ella misma había creado. Mientras tanto, Scott estaba sentado al otro lado de la ciudad, en un café tranquilo, con Amanda, su amiga de toda la vida. Tomaron café y rieron suavemente, compartiendo una broma. Privada, solo entre ellos. Para Scott, esto era más que compañía. Era la paz que necesitaba. Amanda había estado a su lado durante sus dudas, sus miedos, sus noches de insomnio, y ahora era la calma después de la tormenta. De vuelta en el apartamento, Jessica se quedó mirando la puerta vacía, dándose cuenta de la magnitud de su pérdida. El hombre que una vez confió en ella ciegamente, que le dio amor incondicional, la había borrado por completo de su vida. Las cerraduras no eran solo físicas. Eran el símbolo de un matrimonio roto, de una confianza destruida irreparablemente. Se dejó caer al suelo de nuevo, pensando en Ryan, pensando en la decisión imprudente que había tomado, y preguntándose si alguna vez volvería a sentir la calidez y la seguridad de un hogar. En el fondo, comprendía una dolorosa verdad. La traición puede ser temporal, pero las consecuencias son permanentes. En algún lugar de la ciudad, Scott sonrió levemente, dando un sorbo a su café, no con malicia, sino con serena resolución. Había recuperado su vida, y nada, ni disculpas, ni súplicas, ni lágrimas, lo cambiarían. Una semana después, las luces vespertinas de la ciudad centelleaban contra las paredes de cristal de un restaurante del centro. Scott estaba sentado en una mesa de la esquina, una presencia discreta entre el murmullo de los comensales, con los dedos sujetando suavemente una taza de café. Al otro lado de la mesa, Amanda sonreía. La calidez de su conversación creaba una burbuja que hacía que el resto del mundo se desvaneciera. Entonces entró Jessica. No esperaba verlo allí. O mejor dicho, no esperaba verlo de la mano de su mejor amiga, Amanda. Sus pasos vacilaron y se quedó paralizada. Dejó el equipaje en el guardarropa, con la mirada fija en la escena frente a ella. La risa, tan familiar, tan íntima, la atravesó como una puñalada. Scott alzó la vista un instante. Sus miradas se cruzaron. No se inmutó, no se disculpó. El silencio entre ellos tenía más peso que cualquier confrontación. Amanda le apretó la mano con suavidad, ajena a la tormenta que rugía tras los ojos de Jessica. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Scott asintió casi imperceptiblemente. Su vida había cambiado, pero no por venganza, no por rencor. Era justicia silenciosa, de esas que hablan más fuerte que cualquier palabra airada. El pecho de Jessica se agitaba. Ira, arrepentimiento, humillación. Cada emoción la invadía como olas. Quería gritar, acusar, recuperar lo que había destruido. Pero comprendió, con un amargo nudo en el estómago, que no tenía derecho a nada allí. Scott no se acercó. No hacía falta. Su silencio era su respuesta. Destellos de su vida juntos inundaron su mente. El brunch de los domingos, las noches de cine,
los pequeños momentos íntimos donde el amor parecía infinito. Y, sin embargo, ahora todo parecía una cruel mentira, una fachada que la había cegado ante el precio de sus decisiones. Quería llamarlo, suplicarle, explicarle. Pero al abrir la boca, las palabras se le atascaron en la garganta. Ya no quedaba ningún puente que cruzar. Por primera vez, lo vio de verdad, no como su marido, sino como un hombre al que habían agraviado y que había recuperado su vida sin una sola palabra de confrontación. Scott no era cruel. Era libre, y esa libertad era una barrera invisible que ella no podía atravesar. Se dio la vuelta, dejando que la escena se desvaneciera de su vista. Sus tacones resonaron contra el suelo pulido. Cada paso, un eco que le recordaba lo que había perdido. La realidad la golpeó. La habían reemplazado, no con ira, sino con algo mucho más devastador, la indiferencia. Más tarde esa noche, sola en su apartamento, Jessica contempló los papeles del divorcio que habían llegado por correo. Las líneas de la firma se burlaban de ella. Un testimonio silencioso de la vida que había saboteado. No habría pensión alimenticia, ni acuerdo, ni siquiera la compasión del mundo que una vez creyó que la comprendía. Mientras tanto, Scott caminaba a casa con Amanda por las calles tranquilas. Una suave brisa les iluminaba el rostro con las luces de la ciudad. Su risa no era estruendosa, pero sí constante, genuina, una vida reconstruida sobre la confianza, la honestidad y los valores compartidos. De vuelta en su apartamento, Jessica lloró, aceptando por fin la amarga verdad. La traición tiene un precio. Y algunos puentes, una vez rotos, jamás se pueden reconstruir. Y en algún lugar del corazón de la ciudad, Scott Rivers sintió algo que no había sentido en semanas. No venganza, no triunfo, solo una tranquila y firme sensación de que la vida, por muy dura que fuera, aún podía ser hermosa cuando la verdad guiaba el camino. El teléfono de Jessica sonaba sin cesar. Pero nadie contestaba. Los amigos que antes lo dejaban todo para apoyarla ahora evitaban su mirada. Su silencio era más elocuente que cualquier insulto. Las invitaciones sociales cesaron. Las comidas, las reuniones después del trabajo, incluso los mensajes informales, desaparecieron. Uno a uno, los que habían confiado en ella le dieron la espalda. Su vibrante vida social se derrumbó en las semanas posteriores a la partida de Scott. Ryan, el hombre por el que lo había arriesgado todo, la dejó sin darle ninguna explicación. No puedo con este drama, dijo una vez, encogiéndose de hombros al salir, dejándola sola en el apartamento vacío, que parecía más frío que las calles de la ciudad. Su carrera también se resintió. Jessica intentó volcarse en sus proyectos de informática, pero los rumores en el trabajo la perseguían como sombras. Sus compañeros evitaban las reuniones privadas, reacios a relacionarse con alguien cuya vida personal se había convertido en un escándalo público. Cada pequeño éxito le parecía vacío, cada halago teñido de duda. Y entonces llegó el proceso de divorcio. En el juzgado, Jessica intentó todas las tácticas a su alcance. Se presentó como arrepentida, como una mujer que había cometido un error y ahora lo lamentaba. Su abogado habló con urgencia sobre sus derechos, sobre su dedicación al matrimonio, sobre las dificultades que, según ella, estaba atravesando. Pero el equipo legal de Scott estaba preparado. Mensajes de texto, llamadas, registros de vuelo y la semana de ausencia de casa dejaron al descubierto una semana de mentiras que no podía justificar. La jueza escuchó sin interrumpir. Su rostro, una máscara de imparcialidad. Cuando cayó el mazo, el veredicto fue definitivo. Scott ganó la custodia de su casa, sus pertenencias y conservó el control total del patrimonio conyugal. Jessica se fue con las manos vacías. Sin pensión alimenticia, sin compensación económica y sin compasión. A la salida del juzgado, reporteros y curiosos cuchicheaban con la mirada, escrutándola con reproche. Los flashes de las cámaras capturaban a la mujer que lo había perdido todo en un solo paso en falso. Los padres de Jessica la recibieron con los brazos abiertos, pero ni siquiera su consuelo pudo llenar el vacío. Sus amigos se habían alejado, dispuestos a afrontar las consecuencias de sus decisiones. La soledad la envolvía como un sudario.
El apartamento al que regresó se sentía más pequeño que nunca. Cada habitación resonaba con el silencio y el arrepentimiento. En los días siguientes, se dio cuenta de lo completamente que Scott la había apartado de su vida y de la vida que habían compartido. Su reputación, su círculo social, su seguridad emocional, incluso el hombre al que había perseguido, Ryan. Todo desapareció, dejándola a la deriva y destrozada. Mientras tanto, Scott seguía adelante con discreta dignidad. Su relación con Amanda se fortaleció, basada en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. La risa que compartieron no nació de la venganza, sino de la simple alegría de ser vistos y apreciados por quienes realmente eran. Y en algún lugar de la ciudad, Jessica se sentó sola, reflexionando sobre la verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. La traición tiene un precio, y a veces ese precio es la vida que creías tener. Pasaron las semanas y el ritmo de la ciudad continuó, indiferente a la caída de Jessica. Vagaba por el apartamento vacío, rebuscando entre las cajas con sus pertenencias que Scott le había devuelto. Cada objeto era una reliquia de una vida que había destrozado. Un recordatorio constante de errores que no podía deshacer. La realidad pesaba más con cada día que pasaba. Estaba completamente sola. Entonces, recibió una llamada inesperada de Ryan. «Oye, ¿podemos hablar?» Su voz era vacilante, casi desconocida. El corazón de Jessica se aceleró. «Me dejaste. Me abandonaste», espetó, incapaz de ocultar su dolor. «No pude soportarlo», admitió él, suspirando. «Scott lo cambió todo mientras estabas fuera. Pensé que podría intervenir, pero no era lo mismo». «¿Se acabó?» Jessica sintió un nudo en la garganta. Incluso el hombre por el que había arriesgado su matrimonio había desaparecido. Comprendió entonces que sus decisiones la habían dejado sola. Amigos, amantes, compañeros de trabajo, todos se habían ido. La vida que una vez controló se le escapó de las manos como arena entre los dedos. Esa noche, recibió otro mensaje. Era de un número desconocido. La curiosidad la impulsó a abrirlo. El mensaje decía: «Scott quería que vieras la verdad por ti misma». Adjunto una serie de fotografías. Al principio, sintió un vuelco en el estómago. En ellas aparecían Scott y Amanda riendo juntos en un parque, compartiendo momentos de tranquila alegría, y luego una sorpresa que no se esperaba. Amanda como voluntaria en un refugio local, ayudando a niños, sonriendo, sinceramente, completamente entregada a Scott. A Jessica le temblaban las manos. El giro era cruel pero evidente. Mientras ella había perseguido el deseo egoísta y el engaño, Scott se había reconstruido, no por rencor, sino por integridad. La vida que ahora llevaba se basaba en la honestidad, la lealtad y el amor verdadero, no en una pasión pasajera construida sobre la traición. Su mente volvió a aquella lencería roja. Las palabras: «Trabaja en tus problemas de confianza». Lo que ella había creído un momento de autoexpresión fue, en retrospectiva, el primer paso por un camino que la había llevado a la ruina. Cada mentira, cada secreto, se habían acumulado en esta amarga revelación. Había perdido todo lo que alguna vez había dado por sentado. Y, sin embargo, bajo la conmoción y la desesperación, emergió una pequeña y dolorosa verdad. Scott no había buscado venganza. No la había humillado públicamente, ni había intentado arruinar su carrera. Simplemente había tomado las riendas de su vida, dejándola a ella afrontar las consecuencias de la suya. Jessica se sentó en el suelo, en el silencio del apartamento, mirando las fotos. Por primera vez, la claridad atravesó su dolor. Comprendió que la confianza, una vez rota, jamás se puede recuperar. Que el amor, cuando se da por sentado, puede disolverse silenciosamente, y que las decisiones, incluso las pequeñas e impulsivas, pueden tener consecuencias irreversibles. En algún lugar de la ciudad, Scott y Amanda caminaban de la mano. El horizonte ante ellos reflejaba luz y un mundo de posibilidades. Scott había aprendido una dura lección sobre la confianza, el amor y la superación personal. Jessica la aprendió demasiado tarde, que el engaño destruye no solo las relaciones,
sino también los cimientos mismos de la vida construida sobre ellas. Los días se convirtieron en semanas y el mundo de Jessica siguió desmoronándose. Sus padres intentaron consolarla, pero ni siquiera su cariño pudo llenar el vacío que dejó la ausencia de Scott. Los amigos que antes celebraban sus logros ahora la trataban con una incómoda distancia o con un juicio apenas disimulado. Cada encuentro le recordaba los puentes que había quemado, la confianza que había roto y la vida que había desperdiciado por un deseo fugaz. Su reputación profesional, antes sólida, también empezó a tambalearse. En el trabajo, los murmullos la seguían de cubículo en cubículo, los miembros del equipo evitaban colaborar, reacios a asociarse con alguien cuyo drama personal se había hecho público. Comprendió dolorosamente que la ambición por sí sola no podía protegerla de las consecuencias de sus decisiones. El retiro de la empresa del que había mentido para escapar. La responsabilidad se convirtió en un símbolo de su imprudencia, un secreto que había destruido todo lo que amaba. Una tarde, visitó el café donde solía sentarse con Scott después de largas jornadas laborales, con la esperanza de vislumbrar la vida que había perdido. Pero la ciudad se movía a su alrededor como una tormenta infranqueable. Vio parejas riendo, familias disfrutando de la cena, amigos apoyándose mutuamente. Todo ello le recordaba lo que había sacrificado. Sintió una opresión en el pecho por la punzada de la soledad. Mientras tanto, la vida de Scott había dado un giro silencioso pero profundo. Había encontrado un nuevo ritmo con Amanda, basado en la honestidad, el respeto y los sueños compartidos. Cada paso que daban juntos era una reafirmación de la vida que había recuperado, no por venganza, sino por integridad. Las risas que compartían no nacían del resentimiento, sino de la conexión genuina que una vez faltó en su matrimonio. Scott no alardeaba de su felicidad. No buscaba humillar a Jessica. En cambio, se centró en construir un futuro pleno y libre de engaños. En este nuevo capítulo, encontró la paz. Y en Amanda, encontró la compañía que sanó las heridas que la traición había dejado. Jessica, en cambio, se enfrentó a la cruda realidad. Las decisiones tienen consecuencias. Y algunas puertas, una vez cerradas, jamás se vuelven a abrir. Comprendió que sus acciones no solo habían destruido su matrimonio, sino que también habían fracturado la red de confianza y apoyo en la que se había apoyado. La traición, que antes parecía insignificante, ahora se antojaba monumental por sus repercusiones. Sentada sola en su apartamento, contemplaba las paredes vacías, reviviendo cada momento con Scott que la había llevado a esta ruina. Los recuerdos que antes le traían alegría ahora le causaban agonía. La lencería roja, las mentiras susurradas, la búsqueda imprudente del deseo, todo había contribuido a una realidad de la que no podía escapar. En el silencio, comprendió la lección demasiado tarde. El engaño es una moneda que siempre arruina a quien la gasta. La confianza, una vez rota, no se puede reconstruir con excusas ni remordimientos. Y el amor, cuando se da por sentado o se manipula, puede desvanecerse para siempre, dejando tras de sí solo arrepentimiento. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando que la vida continuaba sin ella. En algún lugar de la ciudad, Scott y Amanda caminaban de la mano, un recordatorio de que la honestidad y la lealtad crean los cimientos más sólidos de la vida. El mundo de Jessica se había reducido a una dolorosa soledad, un testimonio del precio de la traición. Y la pregunta fundamental persistía, inquietante pero clara. ¿Podría alguna vez reconstruir lo que había perdido? ¿O sus decisiones habían sellado su destino para siempre? El horizonte de la ciudad resplandecía bajo el crepúsculo. 1000 luces reflejaban el pulso de las vidas que se vivían. Algunas caóticas, otras tranquilas, otras llenas de una alegría fugaz. Scott Rivers caminaba por la ribera del río, la brisa fresca rozándole el rostro. Traía consigo el tenue aroma del lago, el zumbido del tráfico lejano y la sutil promesa de nuevos comienzos. Por primera vez en semanas, se sentía completo. No por un triunfo ni por venganza, sino porque había recuperado algo mucho más valioso, su paz. 3 años de matrimonio, 3 años de amor le habían enseñado una lección sobre la confianza, sobre su fragilidad, su poder y su carácter sagrado.
Y aunque la traición había intentado destruirlo, emergió intacto, templado como el acero, forjado en el fuego. Amanda caminaba a su lado, con una presencia firme e inquebrantable. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de respeto y comprensión mutuos. Cada mirada compartida, cada leve risa, era testimonio de la confianza y la lealtad que habían estado ausentes en la vida anterior de Scott. Se detuvo a la orilla del río, observando el reflejo de las luces de la ciudad ondulando sobre el agua. La misma ciudad que una vez le había resultado asfixiante ahora parecía inmensa, llena de posibilidades. El mundo, se dio cuenta, era indiferente al desamor. Sin embargo, ofrecía infinitas oportunidades de redención a quienes estuvieran dispuestos a seguir adelante con integridad. La vida, comprendió, no se trataba de guardar rencor ni de planear venganza. El verdadero empoderamiento provenía de la acción silenciosa, de recuperar el control de la propia historia. De negarse a permitir que el engaño o la traición dictaran el rumbo. Scott lo había hecho sin malicia, sin ira. Simplemente se había elegido a sí mismo. Amanda le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Sonrió, sintiendo como el peso del pasado se aliviaba con cada respiración. La risa, antes silenciada por la sospecha y el dolor, ahora fluía libremente entre ellos. Cada paso que daban era una pequeña victoria sobre las mentiras, la manipulación y las traiciones ocultas que habían intentado definir su vida. Scott miró hacia el agua, observando cómo la ciudad brillaba como una constelación a sus pies. El mundo había seguido adelante. Él también. Cada traición que había sufrido, cada noche en vela, cada punzada de duda lo habían preparado para esto. Una vida reconstruida no sobre ilusiones, sino sobre honestidad, lealtad y amor propio. Pensó en las personas que habían permanecido a su lado. Amanda, sus amigos más cercanos, sus colegas, quienes conocían la verdad. Su apoyo había sido inquebrantable y su fe en él se había convertido en el andamiaje sobre el que reconstruyó su vida. En esto encontró no solo consuelo, sino triunfo. El río reflejó su propia imagen por un breve instante. Tranquilo, sereno y plenamente consciente de su valía. Scott sonrió levemente, dejando que el pasado se desvaneciera como las ondas en el agua. Había aprendido que la venganza es efímera, que la amargura corroe el alma y que el verdadero poder reside en recuperar la propia vida con dignidad. Y así, mientras la ciudad respiraba a su alrededor, Scott Rivers avanzó hacia la noche, libre, íntegro y más fuerte que nunca.